Hey, ¿qué hay de nuevo? Bienvenidos a RG Tutoriales. Me llamo Rubén. ¿Quieres aprender cómo generar un relámpago y además cómo hacer que interactúe sobre una superficie? Quédate porque te lo contamos. Como muchos recordaréis, hace algún tiempo hicimos ya un tutorial sobre cómo realizar un relámpago avanzado dentro de After Effects, donde vimos cómo animar una serie de atributos. En este caso, la práctica no va a consistir en cómo animar el relámpago como tal, porque eso ya lo vimos en el anterior tutorial. Sin embargo, lo que vamos a ver en este tutorial va a ser cómo generar estas interacciones que se producen cuando un rayo contacta con una superficie. Para empezar, vamos a crear una nueva composición, vamos a llamarle rayo 2 y vamos a darle una duración de alrededor de 5 segundos. Para los que ya sepáis más o menos cómo funciona esto, adelantáis, y para los que no, os voy a explicar brevemente cómo generar un relámpago desde cero. Creamos una nueva capa, vamos a llamarla rayo, y hacemos clic en aceptar. Lo siguiente que haremos será ir a la ventana de efecto, generar relámpago avanzado. Y aquí simplemente vamos a ver, como he dicho, una serie de tips. Básicamente para que nuestro rayo tenga algo de movimiento. Con lo cual lo primero que vamos a hacer es irnos a las opciones del efecto, vamos a ir al estado de conductividad y vamos a aplicarle una expresión. Para los que no tengáis conocimientos básicos de qué son las expresiones en After Effects, os dejo aquí un enlace a un tutorial que hicimos sobre las expresiones. En este caso, habiendo activado la expresión, vamos a escribir time por 2. Y como veis, aquí ya tendremos una primera animación de nuestro rayo. La siguiente propiedad que vamos a animar va a ser la configuración del centro, concretamente el rayo central. De nuevo, crearemos una expresión y escribiremos wiggle 7,2. Aparte de esto, en las opciones de configuración de resplandor, bajaremos a 0 todos los valores. En este caso, no vamos a trabajar con el resplandor. Y como comentaba, aquí tendríamos una primera animación de lo que sería nuestro relámpago. Ahora lo que vamos a ver es cómo generar estas interferencias cuando nuestro relámpago toca o entra en contacto con una superficie. Volvemos de nuevo a nuestra composición. Lo primero que vamos a hacer, y seguramente es lo que a muchos os interese, es de alguna forma cómo acotar nuestro rayo. Es decir, aquí vemos que ocupa toda la pantalla, por más que podamos configurarlo, veis que en ningún momento podemos decirle hasta qué altura de nuestra pantalla es donde queremos que este rayo se nos genere. Como veis en el ejemplo que os he mandado, nuestro rayo llega hasta aquí y la forma de hacerlo sería la siguiente. Lo vamos a hacer a través de la propiedad de obstáculo alfa. Pero ¿cómo funciona esta propiedad? Si le damos valores ahora mismo desde aquí, vamos a ver que no sucede nada en absoluto. Lo que tenemos que hacer para poder aplicar esta propiedad es dibujar primero una máscara. En este caso yo voy a dibujar un cuadrado, bueno, más bien un rectángulo, justo pues por aquí. De alguna forma con esta máscara lo que le estamos diciendo al efecto es en qué punto se encuentra nuestro alfa. Es decir, generando una máscara le estamos diciendo al efecto que esto es un obstáculo y que no lo puede atravesar. Y en este caso, si le damos valores ya a la propiedad de obstáculo alfa, vemos cómo nuestro rayo empieza a reducir. Y ahora, como veis, nuestro rayo no atraviesa la pantalla, sino que se detiene justo en el punto que hemos delimitado con nuestra máscara. Esto sería la primera parte. Ahora vamos a ver cómo generar estas refracciones que se generan cuando una luz entra en contacto con una superficie. Una vez tenemos todo esto, vamos a precomponer nuestra capa de rayo, control mayús C, y la nombraremos como rayo comp. Vamos a decirle también que no deje los atributos, sino que transfiera todos los atributos a la nueva composición. Y haremos clic en aceptar. Una vez tenemos aquí ya nuestra precomposición, lo siguiente que haremos será duplicar la composición que acabamos de crear, control D, y lo que tenemos que conseguir de alguna forma es reducir toda esta imagen del rayo solo a lo que sería la base, la parte esta de aquí. Vamos a mutear un momentito la visibilidad de la primera capa de rayo y vamos a trabajar sobre la segunda. Iremos a efecto, transición, barrido lineal. Con este efecto tan sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a modificar el ángulo de barrido, vamos a ponerlo en 180 y vamos a darle valores a la finalización de la transición.
con lo que conseguimos lo que comentaba, reducir la visibilidad de nuestro rayo solo a lo que sería la base que entra en contacto con nuestro obstáculo alfa, en este caso la máscara. Como veis ahora, solo quedan estos puntitos que son con los que vamos a trabajar para generar las refracciones que os estaba comentando. El siguiente efecto que aplicaremos será un efecto de desenfoque. En este caso, efecto, desenfoque y enfoque, y escogeremos la opción de desenfoque de cuadro rápido. Y con esto lo que vamos a empezar es a modelar estos puntitos que hemos generado aquí para que parezcan el efecto que os he mostrado. Una vez hemos aplicado el efecto, lo que haremos será establecer las dimensiones del desenfoque en el eje horizontal. Vamos a ampliar un poquito lo que es el centro del rayo, ¿vale? Como veis se nos quedan unos puntos muy finitos, por lo que vamos a aumentar el centro de nuestro rayo. Para ello, configuración del centro, y aumentaremos un poquito los valores del radio central. Quizá una cosa así esté bien. Vamos a ver. Bueno, parece que tenemos un poquito más de tamaño. Y pues lo que comentaba, una vez hemos establecido el desenfoque en modo horizontal, vamos a aplicarle un poquito de valor en el radio. Ahora vamos a duplicar este efecto y en este caso vamos a trabajar en el eje vertical. El siguiente efecto que vamos a aplicar está en canal, composición sólida, y cambiaremos el color por negro. Por último, de nuevo iremos a efecto, corrección de color y añadiremos el efecto de exposición. Antes de empezar a configurar el efecto de exposición, voy a comentaros algo que no os he comentado al principio. Y es que cuando trabajamos con este tipo de luces, lo ideal es trabajar con un proyecto configurado a 32 bits por canal. ¿Por qué? Si veis en este ejemplo de aquí que os he enseñado, veis esta serie de luces y como veis yo lo tengo establecido a 32 bits. Si lo estableciésemos a 8 bits por canal, esta sería la apariencia que tendría. Como veis, After Effects no trata igual las luces y cuanto más profundidad de color tenga, mucho mejor el resultado en este tipo de proyectos. ¿Vale? Simplemente para comentarlo y que lo tengáis en cuenta. Vamos a pasar ahora a configurar y vamos a darle un nivel de exposición inicial de 10. Como veis, ahora ya son un poquito más notables. Vamos a retocar un poquito los valores de desenfoque. ¿Vale? Quizás algo así estaría bien. Vamos a activar de nuevo el rayo y vamos a ponerlo en modo añadir para que veamos los dos. Como veis ya empezamos a generar este tipo de halo que os comentaba al principio. Ahora lo que haríamos sería renombrar esta capa para no confundirnos y poner luz difusa. Vamos a cambiar también la etiqueta de color. Vamos a decirle que sea, por ejemplo, rojo. Vamos a seguir con el ejemplo. Como veis, en la práctica que os he enseñado al principio, tenemos una especie de textura alrededor. Esto lo vamos a generar con un mate de seguimiento. Para ello buscaremos alguna textura. Yo, por ejemplo, tengo esta de aquí. Como veis, pues es una textura de piedra y creo que va a ser muy buena para utilizarla en este ejemplo. Así que vamos a importarla a nuestra línea de tiempo. Vamos a convertir nuestra capa en una capa 3D. Si no veis los definidores de capa, podéis activarlos desde este botoncito de aquí y la convertimos en capa 3D. Vamos a girarla. Vamos a reducirlo un poquito de tamaño. Vamos a posicionarla más o menos por aquí. Pues como lo que comentaba, como si fuese nuestro suelo. Vale, vamos a dejarla más o menos aquí. Y vamos a precomponer de nuevo esta capa. La vamos a llamar textura mate. Y transferimos todos los atributos de nuevo a la nueva composición. Hacemos clic en aceptar. Y una vez hemos llegado aquí, vamos a hacer un mate de seguimiento entre estas dos capas. De forma que vamos a seleccionar que en rayo difusa va a tener un mate de seguimiento con textura mate, que es donde se encuentra nuestra textura.
Si lo habéis seguido hasta aquí, tendréis que tener algo parecido a esto, ¿vale? Si no, os aconsejo que volvéis hacia atrás y lo reviséis de nuevo. Como veis, este es el resultado después de haber aplicado un mate con canal alfa, pero en este caso nos interesa que el mate sea de luminancia porque, como veis, únicamente tenemos valores de luz, pero no estamos cogiendo nada de la textura que habíamos elegido. Y para conseguir transformarlo en un mate de luminancia tendremos que hacer clic en este botón de aquí. Como veis ahora ya tenemos una cierta textura, ya no solo es luz, sino que también tenemos parte de la textura que habíamos escogido nosotros. Una vez tenemos esto, vamos a seguir elaborando el resto de luces que se generan cuando el rayo entra en contacto con la superficie. Para hacer esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estas dos capas, nos vamos a ir a la ventana de editar y vamos a hacer clic en duplicar. Vamos a dejarlas por encima, ¿vale? Para tenerlas localizadas. Y en este caso vamos a llamarle rayo especular y va a ser la luz que se va a reflectar en el suelo, ¿vale? En este caso, anteriormente hemos hecho esta zona de aquí, este halo más grande, ahora vamos a hacer esta zona más pequeña, pero ligeramente más brillante. Así que vamos a ponernos manos a la obra, vamos a ir a controles de efecto y vamos a jugar un poco de nuevo con estos parámetros que tenemos aquí. Vamos a acercarnos un poco más. Vamos a decir únicamente que nos muestre esta composición de aquí y vamos a ajustarla un poquito. Como veis, ajustamos un poco de aquí, algo así. Vamos a darle un poquito más de brillo. Así no estaría mal. Vamos a ver qué tal queda todo combinado. Muy bien. Como veis, ahora se generan unas pequeñas luces un poco más brillantes y más cerca de lo que es el núcleo de contacto con el suelo. Vale. Vamos a seguir puliendo un poquito. Y de nuevo vamos a duplicar estas dos capas para generar lo que es concretamente lo que sería el punto de contacto del rayo con este suelo. Por eso vamos a llamar a esta composición punto. Y aquí lo que vamos a intentar es conseguir cerrar todavía más nuestro haz de luz. Vamos a verlo todo junto. Vamos a terminar de pulir alguna cosita. Vamos a ir a esta capa de aquí. Y vamos a terminar de pulir algún detallito. ¿Vale? Os aconsejo que vayáis probando, ¿vale? Porque esto es muy de ir probando. En cada caso os va a dar unos resultados, así que yo os estoy dando las claves y sobre eso ir tocando también vosotros. Vale, faltaría por pulir un poquito esta parte de aquí. A ver, podría ser algo así. Sí, la verdad es que parece que queda bastante bien. Ahí tendríamos, lo último que hemos generado serían esos contactos con el suelo. Y por último, solo nos faltaría ya pues darle un color
a nuestro rayo. En este caso lo tenemos en blanco, pero lo podríamos poner, por ejemplo, pues una especie de amarillo. Y como veis, automáticamente se nos actualiza todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Y hasta aquí nuestro tutorial de hoy.